Amado Dios, Padre, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo que una vez más podemos reunirnos a través de este medio, Señor, para poder estudiar tu palabra. Sí, Señor. Señor, gracias porque tú preparas todas las cosas, oh Dios, para ahora siga corriendo, a pesar de que estemos en las situaciones que se esté viviendo en el mundo. Sí, Señor. Tu palabra, corazones siguen significados de tus hijos, Señor. Podemos seguir recibiendo enseñanzas, Señor. Gloria a Dios. Y en esta noche es preparada para nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que hables a nuestro entendimiento, que podamos recibir, atesorar y poner en práctica tu santa y bendita palabra. Señor, bendice, Padre, a nuestro pastor, Amén. Señor, para poder transmitir lo que tú pusiste en su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase y hoy vamos a estar hablando de una doctrina que también es muy importante, que es la doctrina de la cruz, la cruz de Cristo. Y creo que, bueno, todos de alguna manera sabemos la importancia que tiene la cruz para nosotros, ¿no? De hecho, bueno, la cruz es lo que simboliza a toda, podemos decir, la cristiandad, ¿no es cierto? En general, no solamente las iglesias cristianas evangélicas, sino las iglesias cristianas católicas también. La cruz para ellos, la cruz, y para nosotros la cruz nos recuerda principalmente la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar leyendo un texto bíblico que justamente Jesús comparte algunas enseñanzas muy importantes en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, el versículo 27. Y cuando hablamos de cruz estamos hablando de muerte, ¿no? Porque justamente Jesús murió en la cruz. Entonces, Jesús estaba en el capítulo 12 de Juan ya anunciando su muerte, ¿no? Y entonces, ahí dice algunas cosas interesantes que vamos a estar tomando en esta noche para poder hablar acerca de la doctrina de la cruz. Y Jesús dice en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, dijo él, glorifica tu nombre. Entonces, mientras él estaba diciendo esto, dice la Biblia, vino una voz del cielo y le respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dijo Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún un poco, o aún por un poco, esta luz, aún por un poco, perdón, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Bueno, yo quería empezar con este pasaje. Discúlpenme que me trabé un poco porque tengo una luz blanca acá arriba y me hace brillo.
y con los anteojos no puedo, se me mezclaban un poco los renglones. Pero bueno, quería arrancar con este pasaje donde Jesús está de alguna manera, ¿no es cierto?, anunciando lo que va a acontecer en esa última semana prácticamente que él iba a estar sobre la tierra. Ya estaba preparando a los discípulos y preparando a la gente que también le acompañaba y le seguía, diciéndole varias cosas que son muy importantes, ¿no? Porque él está hablando ahí acerca del juicio de este mundo y también él dice que el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿no? Dos cosas pero muy importantes que muestra Jesús que va a acontecer a partir de ese momento, ¿no? Dice que el mundo va a ser de alguna manera juzgado, ¿no? El juicio del mundo iba a comenzar y también el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera, ¿eh? Bueno, allí comenzó esa tarea titánica, ¿no es cierto?, que Jesucristo comenzó en la cruz del Calvario. Yo quiero que pensemos que cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte allí en la cruz, los hombres que eran impíos, pecadores, pensaron que estaban ejecutando a un hombre que estaba, podemos decir, trastornando su manera de vivir, porque se acuerdan que Jesús iba predicando y bueno, y muchas cosas acontecían, los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, bueno, los endemoniados eran liberados y entonces Jesús estaba trastornando un poco la sociedad de aquel tiempo, ¿no es cierto?, su estilo de vida, su manera de vivir, y no entendieron ellos cuando lo estaban crucificando. Ellos pensaron que se estaban sacando de encima a alguien que les estaba complicando la vida, ¿no? Y entonces lo que no alcanzaron a entender, lo que no alcanzaron a ver, era que la cruz estuvo siempre en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. Siempre la cruz estuvo planificada por Dios, ¿eh? Pero ellos no lo sabían, ellos no se dieron cuenta de que estaban con sus actos violentos, ¿no es cierto?, con su accionar hacia la persona de Jesucristo, ellos estaban cumpliendo esa palabra que ya el Señor venía hablando desde el libro de Génesis, ¿no es cierto? Toda la Biblia habla de ese momento que iba a acontecer, que era la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. Así que Dios trata allí con todo el pecado, ¿eh? Por eso, a través de la muerte de Jesús, su Hijo en la cruz, ¿no es cierto?, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, estaría tratando con el dolor, con el sufrimiento. Eso lo vamos a ver ahora a través de algunos textos bíblicos que vamos a ir anotando, ¿no es cierto?, de cómo la cruz fue tan fundamental y tan importante, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que hay un antes y un después de la cruz, ¿no? De la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahí en la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Por eso decimos que a través de la muerte de su Hijo, Dios hizo algo tremendo, tremendamente importante y grande para todos nosotros, que fue tratar con el pecado de todas las personas, de cada persona, con su dolor y también con su sufrimiento. Por eso nosotros decimos que Jesús murió en lugar de cada uno de los individuos que existen en el mundo. Jesús murió en el lugar de cada uno de nosotros. Por eso siempre decimos que la Biblia dice que el alma que peca debe morir. O sea que si nosotros, digamos, tendríamos que haber cumplido esa palabra en nuestra vida, nosotros todos tendríamos que haber muerto a causa del pecado. Pero Jesús vino justamente a tomar nuestro lugar y a ocupar ese lugar en la cruz del Calvario, y cuando a Cristo lo crucificaron, nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que es lo que de alguna manera el apóstol San Pablo después nos escribe, cuando le escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, cuando él escribe ese texto tan tremendo que nos hace tanto bien recordarlo y aprenderlo también de memoria, cuando él dice: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios, allí encontramos esta palabra. Así que, pensando en esto, ¿no es cierto?, el hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz, trae la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso nosotros tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que desde el Antiguo Testamento, todos aquellos que tenían fe en el Mesías que iba a venir, esto lo estuve compartiendo hace poquito en una predicación en la iglesia, yo hablé acerca de que los del Antiguo Testamento también murieron esperando las promesas de Dios, ¿no? Y una de las promesas a las cuales ellos estaban esperando tenía que ver, ¿no es cierto?, con el Mesías que iba a venir. Y ese Mesías iba a morir allí en una cruz, iba a morir, ¿no es cierto?, para, gloria a Dios, traer salvación y vida eterna. Así que todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento murieron esperando y mirando hacia adelante, creyendo y confiando que esa promesa de Dios un día se iba a cumplir, que un día iba a llegar ese día en que el Mesías iba a aparecer en el mundo y luego iba a morir, ¿no es cierto? Y bueno, eso sucedió y ellos todos, por eso la Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de la fe que tiene que ver con la gente del Antiguo Testamento. De hecho, Abraham, por ejemplo, es llamado el padre de la fe, ¿no es cierto? Abraham es el padre de la fe. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos una lista enorme de personas que por la fe, y bueno, lograron un montón de cosas, ¿no es cierto?, maravillosas, porque ellos tuvieron fe, confianza y esperanza de que la palabra de Dios se iba a cumplir. Bueno, hoy nosotros estamos al revés que ellos, hoy estamos nosotros ya desde el día que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, pasaron miles de años ya, ¿no es cierto? Y nosotros estamos por la fe creyendo que todo eso que la Biblia nos cuenta realmente ha sido así. Amén, ha sido así. Y por eso nuestra fe está puesta en el mismo Señor Jesucristo y nuestra fe está puesta en esa cruz en la cual Jesucristo murió. Así que cuando nosotros recibimos personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz, eso trae la respuesta de parte de Dios a todas nuestras necesidades. Por eso yo quiero que veamos algunas cosas como siempre hacemos, ¿no es cierto?, mirando la Biblia y bueno, dejando que la misma palabra de Dios nos hable. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan acerca de esta verdad. Lo primero que quiero decirles es que Dios revela su poder a través de la cruz. Hay muchas cosas que pasan a través de la cruz. Y una de las primeras cosas que quiero mencionar es que Dios revela su poder a través de la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Claro, uno dice, bueno, ¿cómo vemos el poder de Dios ahí? ¿No es cierto? Si nosotros vemos que Cristo sufrió, a Él lo golpearon, lo maltrataron, podríamos ir a Mateo capítulo 27, por ejemplo, y 26, y ahí ver todo lo que Cristo sufrió, ¿no es cierto? Desde el día que lo llevaron preso, desde el día que lo encarcelaron, lo enjuiciaron, lo castigaron, lo maltrataron, lo golpearon, y todo lo que le hicieron a Jesús. Luego lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, y uno dice, ¿cómo vemos allí el poder de Dios? ¿Cómo? Bueno, porque nosotros sabemos que Cristo no quedó allí en la cruz, ¿no? Gloria a Dios. Y por eso decimos que Dios revela su poder a través de la cruz, porque la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra, miren qué interesante lo que dice Pablo, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se pierden, a los que no conocen a Dios, a los que no conocen la Escritura, a los que nunca han escuchado como nosotros hemos escuchado, es una locura. La palabra de la cruz, la gente dice, bueno, si Dios tuviera tanto poder, ¿por qué permitió que a Cristo le pase todo lo que le pasó? Y ven como algo loco de que Dios haya
de alguna manera diseñado que Cristo fuera a la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, que tuviera esa muerte tan, como decimos nosotros, tremenda, terrible, ¿no es cierto?, dolorosa. Y Pablo lo menciona en este versículo cuando dice, porque la palabra de la cruz, aclara, es locura a los que se pierden, pero, dice él, a los que se salvan, o sea, aquellos que tienen a Cristo en el corazón, aquellos que hemos creído, ¿no es cierto? Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, se incluye, es poder de Dios. Amén, poder de Dios, gloria a Jesús. Así que la cruz, mi hermano, en primer lugar, nos revela entonces su poder a través de, gloria a Dios, a través de la cruz. El poder de Dios se manifiesta allí, porque si no hubiese sido por el poder de Dios, Cristo no hubiese podido soportar todo lo que él soportó, aguantar todo lo que aguantó. Fue el poder de Dios el que lo sostuvo allí en la cruz del Calvario, y fue el mismo poder de Dios el que luego, cuando lo sepultaron allí, lo metieron dentro de la cueva, de la tumba, ¿no es cierto?, lo resucitó, gloria a Dios. Fue el poder de Dios que lo resucitó a Cristo para la gloria y honra del Señor. En segundo lugar, Dios muestra su amor en la cruz también. Eso es muy interesante, ¿eh? La cruz es un elemento que nos muestra su poder, pero también nos muestra su amor, ¿eh? Qué lindo eso. Tener un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que tiene poder para resucitar a Cristo después de lo que Cristo vivió y padeció por todos nosotros. Ahora también vemos que en la cruz Dios nos muestra su amor. Y claro, ahí ya saben, ¿no? Romanos 5:8 está cantado, que se lo voy a repetir de memoria, ¿eh? Cuando dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz nos habla del amor de Dios. ¿Quién puede dudar que Dios nos ama? A veces uno piensa que nosotros egoístamente decimos, no, Dios no nos tiene en cuenta, porque Dios nos responde quizás una oración, ¿no? Quizás tenemos un dolorcito, oramos y Dios no responde, y entonces ya decimos, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios está ocupado con otras personas, pero nos olvidamos de lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz por nosotros. Hermano, nunca podemos dudar del amor de Dios, por más que tengamos pérdidas, por más que no nos vaya bien, por más que tengamos dolencia, por más que bueno, no importa lo que nos pase, porque creo que el ejemplo supremo de que a pesar del dolor y el sufrimiento hay que seguir adelante para lograr alcanzar la gloria y la bendición de Dios es Cristo. No hay otro ejemplo. Por eso es tan interesante, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el ejemplo supremo para nosotros. Hay cristianos que somos tan debiluchos, ¿no?, que somos tan débiles, que enseguida perdemos la fuerza, enseguida bajamos los brazos, enseguida queremos abandonar todo. Automáticamente, si a mí todo no me va bien, entonces pienso en que la cosa no está funcionando, pero nos olvidamos del ejemplo maravilloso que Cristo nos dio. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, San Juan nos dice, bueno, en realidad el Señor nos dice, porque ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces el ejemplo es Jesús. Por eso no podemos dudar nosotros del amor de Dios. El diablo se encarga siempre de tratar de hacernos ver esa parte negativa, ¿no? Y bueno, pero Dios buscó una manera de que nosotros podamos ver su amor, ¿no? Y qué lindo es que, esto lo digo siempre porque es lo que yo siento, es lo que pienso y es lo que dice la Biblia, ¿no? Es que Dios buscó la manera de demostrarnos su amor, ¿no? Porque el amor tenemos que mostrarlo, ¿no? ¿Vieron como cuando nosotros amamos a alguien, le hacemos regalos, ¿no es cierto? Cuando amamos a alguien, bueno, aquellos que estuvieron de novio, ahora los que están casados, no sé si siguen con el mismo amor, ¿no? Después de un par de años, el amor empezó a aflojar. Y le digo a las mujeres que se van a dar cuenta del amor,
que le tienen los esposos por los regalos, porque si antes les hacían muchos regalitos y ahora no les regalan, bueno, empiezan a apretar un poco la tuerca, porque antes venían con bombones, venían con florcitas, les compraban una ropita, algún perfumito importado, ¿no es cierto? Pero si ahora todo eso desapareció, bueno, ahora los ojitos, porque algo está pasando. Pero el amor se demuestra, ¿no? Qué lindo es cuando alguien te demuestra el amor, porque yo siempre digo que las palabras son fáciles de decir, ¿eh? Decir te amo es fácil, eso es muy fácil. Demostrar el amor es más complicado, más difícil. Y demostrar el amor es lo que hizo Dios. Dios nos dijo una vez en San Juan capítulo 3, versículo 16, nos dijo que nos amaba, ¿se acuerdan? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo demostró ¿cómo? Enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego después también, no solamente envió a su Hijo al mundo, sino que en este pasaje dice que Dios nos mostró su amor, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, o sea, malas personas, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a dudar del amor de Dios? No podemos dudar, ¿eh? Yo felicito a todos aquellos y doy gracias a Dios que como pastores nosotros conocemos por muchas de las situaciones que los que están hoy conectados han pasado y están pasando, ¿eh? La verdad, Vane, te felicito porque ella estaba muy complicada esta semana que pasó, muy complicada, y sin embargo yo me asombré cuando me conecté el sábado para ver la reunión de de Hernández 2, y ahí estaba ella tocando la guitarrita, y yo dije, gloria a Dios, qué tremendo, cantando, sí, bueno, ministrando al Señor con todo lo que estaba pasando, terrible, pero ahí estaba adorando al Señor, amén. Y a veces, bueno, doy gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que han entendido eso, ¿no? Que a pesar de lo que nos pueda estar pasando, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir sirviendo y nunca tenemos que dudar del amor de Dios, ¿eh? Nunca, hermano, por más que Dios no te prospere, por más que Dios no te dé un mejor trabajo, por más que Dios no te sane, por más que Dios... No dudemos de su amor, porque la demostración del amor de Dios ya está certificada. ¿En qué? En que Dios lo mandó a Jesús al mundo y en que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces, no hay duda que Dios te ama, no hay duda que Dios me ama. Amén. En tercer lugar, Dios, dice la Biblia, destruyó nuestros sufrimientos en la cruz del Calvario. Qué lindo eso. Yo me acuerdo del profeta Isaías, creo que alguna vez hemos mencionado que el profeta Isaías se escribió unos 600 años antes de Cristo. Isaías capítulo 53 es maravilloso, pueden leerlo, y ahí hay un capítulo profético acerca de Cristo, ¿no? Allí hay una descripción impresionante, capítulo 53 de Isaías, ¿no es cierto? Describe todo lo que a Cristo le iba a pasar y lo que Cristo iba a hacer de una manera tremenda, ¿no? Así encontramos, solamente voy a leer un versículo porque después voy a tocar otros versículos, pero dice capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí Isaías está mencionando cómo nosotros veíamos a Cristo en la cruz y cómo realmente estaban sucediendo las cosas, ¿no? Cristo en la cruz tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Algunos teólogos dicen que bueno, hay una cantidad importante de enfermedades, ¿no es cierto?, de los ojos, de la piel, de la boca, de los oídos, de, bueno, distintos tipos de enfermedades, cánceres, bueno, un montón de enfermedades que fueron todas de alguna manera puestas allá en la cruz del Calvario sobre la persona de Jesucristo. Cristo, dice la Biblia, llevó él
nuestras enfermedades en su cuerpo y sufrió nuestros dolores. Él se apoderó de todo eso, ¿no es cierto?, en su propio cuerpo. Cuando leemos ahí el libro de Isaías, capítulo 53, un poquito al final, allí hay un versículo donde menciona que Isaías en la visión, porque Isaías está teniendo una visión de lo que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Él es como que está mirando hacia adelante y Dios le está mostrando ese acontecimiento único que iba a suceder, que tenía que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Y allí dice que él estaba desfigurado de los hombres, su hermosura y su parecer. Es como que no... estaba como desfigurado Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Bueno, y algunos que estudian quizás más profundamente la palabra dicen que él estaba desfigurado porque todas las enfermedades habían sido cargadas sobre su cuerpo y su cuerpo estaba totalmente desfigurado. No había ni hermosura, ni parecer, ni se parecía aparentemente a un ser humano. Y entonces él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos lo tuvieron así, pero no. Cristo en la cruz, mi hermano, lo que hizo fue destruir nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y damos gracias al Señor que hemos visto la mano de Dios obrando en muchísimas personas, porque si bien Dios nos sana a todo el mundo cuando nosotros se lo pedimos, pero Dios siempre nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece, nos da la capacidad para poder soportar lo que estamos viviendo, y cuando llega el tiempo Dios actúa, ¿no? Porque no es que Dios actúa en el momento que yo quiero, sino que Él actúa en el momento que Él quiere, ¿no? Y Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida y sabe por qué permite que nos pasen las cosas a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que realmente el Señor allí, ¿no es cierto?, tomó todos los sufrimientos y el dolor, y bueno, y a muchos, cuando oramos, las personas se sanan. Qué lindo es cuando escuchamos los testimonios de personas que han sido sanadas, que han sido liberadas, que han sido restauradas, que han sido levantadas, muchos que han caído, y Dios responde, ¿no? Dios está obrando, Dios quita la angustia, la tristeza. Bueno, hoy estuvimos allí despidiendo a nuestra hermana Mari, y bueno, y podíamos, en un momento yo tuve una palabra para compartir con ellos, y tuve una oración también con la familia íntima, ¿no? Porque había bastante gente afuera, pero adentro solamente podía haber 10 personas y por un lapso de 10 minutitos, así que aprovechamos ahí en un ratito y compartí una palabra y tuve una palabra de oración con ellos. Y bueno, pude ver ahí cómo en medio del dolor, en medio de lo que genera la separación de un ser querido, ¿no es cierto? Allí estaba la presencia del Señor trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, quitando esa tristeza que desespera, ¿no es cierto? Y dándonos esa quizás tristeza que tiene esperanza, ¿no? Que es la esperanza de la vida eterna. Así que la cruz nos habla de que Dios destruyó nuestros sufrimientos y nuestros dolores allí. Pero también dice que Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. ¿Se acuerdan que dijimos que el alma que pecara tenía que morir? Y bueno, eso está bien claro en la palabra de Dios. Y Jesús en la cruz del Calvario tomó también nuestros pecados y nuestro castigo. Por eso Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto lo encontramos ahí en Isaías capítulo 53, ya que estamos ahí, versos 5 y 6. Pero si están anotando, también anoten Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y después lo pueden leer, para que no se haga muy largo. Pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos descarriamos, dice Isaías, como ovejas
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Amén. Yo diría, hermanos, no nos olvidemos nunca. De tanto en tanto volvamos al libro del profeta Isaías, volvamos al capítulo 53, recordemos estos versículos que son tremendos, donde nos hablan que el Señor tomó tu pecado, tomó mi pecado y lo cargó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la cruz nos habla de eso, ¿no? Que Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz aquel día. Pero también algunas cosas más sucedieron en la cruz. Por ejemplo, Dios allí en la cruz, ¿no es cierto?, restauró nuestra relación con Él. Por eso ahí aparecen nuevas relaciones con Dios a través de Jesucristo. Hay un pasaje en Filipenses que nos habla de que Jesús vino a reconciliar el mundo con Dios. ¿Se acuerdan? En Filipenses capítulo 2, que no lo vamos a leer ahora, pero la Biblia dice que Dios vino a reconciliarnos con Él y lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego después habla también Cristo diciéndonos, o mejor dicho Pablo, diciéndonos a nosotros que también nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Pero eso comenzó en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario comienzan nuevas relaciones con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes, para poder estar bien con Dios, había que hacer, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Los sacrificios que nos enseña el libro de Levíticos, que hay un montón de cosas que había que hacer para que nosotros pudiéramos estar en buena relación con Dios. Había que sacrificar un animalito y todo lo que ya sabemos que se hacía allí en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Pero ahora, después que Cristo vino, ¿no es cierto?, solamente creyendo en Cristo, abriendo nuestro corazón y recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nos reconciliamos con Él y comienza una nueva relación con Dios. ¿Saben qué? Después de la muerte de Jesús en la cruz, miles, millones de personas se han reconciliado con Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso, podemos decir a que Dios es santo y justo, el pecado ya nosotros sabíamos que nos separa de Dios, ¿no es cierto? Y por eso Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, porque el pecado era lo que nos separaba de Dios. Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿eh? Pasajes que tenemos que aprender de memoria porque son los pasajes que nos afirman en la fe, ¿no es cierto? Pero nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante la presencia del Señor. Y esto es algo que tenemos que entender. Hermanos, la cruz nos habla de algo muy tremendo. Jesús murió en la cruz. Él cargó tu pecado para que ya no tengas vos más el pecado. Entonces, ¿no es cierto? Nadie que tenga pecado en su corazón puede estar ante la presencia del Señor. Como dice el salmista, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién entrará? ¿Quién levantará sus manos delante de ti? Y habla ahí de los que tienen el corazón puro, las manos limpias y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, no podemos seguir pecando nosotros como si nada pasara. Tenemos que en el nombre de Jesús entender que el pecado es lo que nos separa de Dios, nos separa de su gloria, de su presencia, de su poder. Y entonces muchos a veces que servimos al Señor, seguimos mezclados con el mundo y el pecado, y después queremos servir al Señor y eso no nos da buen resultado. No podemos ser efectivos, no podemos ser de bendición, nos estancamos, muchos nos estancamos ahí en nuestra vida cristiana porque hay todavía
pecado en nuestro corazón. Y es lo único, como siempre enseño, que nos mantiene lejos de Dios. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz, en nuestro lugar, como hemos dicho, sino que también hizo algo muy importante. Hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentásemos lo que es el amor, lo que es la paz y el gozo que produce el tener confraternidad con el Señor. Qué lindo eso. Así, eso lo hizo Jesús en la cruz. Por eso la cruz es tan, pero tan importante, porque a través de la muerte de Cristo nos reconciliamos con Dios y ahora pudimos experimentar de una manera personal y directa el amor, la paz, el gozo que vienen de parte de Dios. Y qué lindo es cuando ahora cerramos nuestros ojos, como siempre digo, nos metemos en la intimidad con papá y sentimos esa presencia de Dios que nos envuelve, que nos llena, y eso es maravilloso. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que la Biblia dice que venimos a ser aceptables ante Dios a través de la cruz. O sea, la cruz de Cristo es central, la cruz de Cristo es fundamental. Por eso la cruz de Cristo hace que nosotros seamos aceptados ante Dios por medio de la cruz de Jesús. Por eso es tan importante creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un pasaje que me gusta, que está ahí en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado. Bueno, está hablando del Señor, ¿no? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. O sea, ¿vieron cuando el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 5? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue hablando, ¿no? De la justificación. Bueno, de esto mismo Pablo habla acá cuando le escribe a los Corintios y le está diciendo que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia, o sea, para que nosotros fuésemos justificados delante de él. Entonces, cuando el Padre nos mira a nosotros, nos ve a través de la fe que tenemos puesta en Jesucristo y hemos sido justificados. Ya Dios no ve nuestro pecado, porque nuestro pecado que nos separaba de Dios ya fue tomado por Dios y puesto sobre la persona de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, y entonces ya no nos separa más la sangre de Cristo, que es otra doctrina que vamos a ver la próxima clase. La sangre de Cristo nos limpió, gloria a Dios. Y entonces esa sangre preciosa nos limpió y ya el pecado no está más en nosotros. Así que venimos a ser entonces aceptados ante Dios a través de la cruz de Cristo. Pero también dice que recibimos perdón a través de la cruz. Mire qué lindo, a través de la cruz somos perdonados. Qué tremendo, porque necesitamos el perdón de Dios nosotros, claro que sí, porque como hemos ofendido tanto a Dios, vio cuando usted ofende a una persona, la hace enojar, la hace poner mal, la hace sufrir. En algún momento, si usted quiere andar bien con esa persona, si se quiere reconciliar, si quiere volver a tener amistad con esa persona, usted necesita pedirle perdón y tiene que recibir el perdón, ¿no? Esa persona tiene que perdonarnos para poder nosotros volver a iniciar esa relación y esa comunión y poder comenzar a disfrutar juntos de nuestra vida. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Y la Biblia dice que recibimos perdón a través de la cruz de Cristo. Esto lo encontramos en Efesios, justamente capítulo 2, el versículo 13 al 16. Que se lo voy a leer, aunque son varios versículos. Se lo leo despacito para que puedan, digamos, disfrutarlo conmigo, ¿no? El apóstol Pablo, él es el que habla mucho sobre este tema, ¿no? Dice: pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos por el pecado, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre o mujer, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Bueno, ahí está bien claro, ¿no? Pablo nos explica claramente lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la cruz. Dice que nos reconcilió, nos dio paz, y eso lo hizo mediante la cruz. Por eso es tan importante esta doctrina que estamos aprendiendo en esta noche. También nos dio libertad a través de la cruz. Nos dio libertad, no solamente, digamos, como hemos estado diciendo, Dios trató con el pecado en la cruz, no solamente Dios nos reconcilió con Él, dándonos la oportunidad de tener una nueva relación con Él, sino que también, en tercer lugar, Dios nos da libertad a través de la cruz. Y la muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros. Jesús en la cruz tuvo una victoria impresionante, que la Biblia la describe. Vamos a tratar de describirla de una manera muy sencilla, pero ya que la Biblia nos enseña que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, no fue solamente, digamos, el pecado centralizado, sino que toda la miseria y sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados también en la cruz del Calvario. Todo lo que podemos decir, lo que el pecado produce, la consecuencia de lo que el pecado ha traído al mundo, a los hombres y mujeres, ha sido tratado allí en la cruz del Calvario, ¿no? Y la cruz, podemos decir, ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Por eso hay un texto que muchas veces compartimos que está en Hebreos 4:16, cuando dice que podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Hoy tenemos libertad. Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque éramos esclavos, estábamos esclavizados, atormentados, oprimidos por el pecado y la consecuencia del pecado. El pecado trae muerte, porque la Biblia dice, el alma que peca muere, y la muerte tiene que ver con la destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra economía y de todo lo que poseemos. Y estábamos ahí, oprimidos, atormentados, esclavizados por el pecado. Pero Cristo nos dio libertad. Amén. Y bueno, ahí por ejemplo nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, que nos dio libertad de Satanás. Escuchen esto, libertad de Satanás. El diablo vino, ¿a qué vino? Según San Juan 10:10. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. También allá en San Juan, ¿se acuerdan? Primera de Juan 3:8. Dice, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús nos da libertad, pero nos da libertad de Satanás. Colosenses 2:15, y si quieren después pueden anotar Colosenses 1:13, pero leemos uno solo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Así que en la cruz no solamente se trató el tema del pecado, el tema de toda la consecuencia del pecado, sino que también allí Jesús en la cruz venció y triunfó sobre los poderes de la oscuridad, sobre Satanás. Y dice que los exhibió públicamente, los despojó primero, a los principados y a las potestades, luego los exhibió y luego triunfó
sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando el diablo pensó que estaba ganando, Jesús le dio el remate final. Por eso decimos que Él nos dio una gran victoria. Él ganó una gran victoria para todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. También nos dio libertad de los pecados pasados, no solamente de los pecados actuales, sino de los pecados pasados. ¿Cuántas veces somos atormentados por las cosas que hemos hecho en el pasado? Y muchas veces la falsa culpa, esa que viene, ¿no es cierto? Y la culpa que vienen a atormentarnos, a torturarnos por las cosas que hemos hecho en el pasado. Te doy una buena noticia. Jesús en la cruz vino a liberarnos de los pecados pasados. Por eso Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que sentite libre. Si has recibido a Cristo, si has creído en el sacrificio de Jesús, si has tomado la cruz como una referencia para tu vida, sentite libre, porque Cristo vino para eso, para libertarte. También liberarnos de los pecados presentes. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. O sea que la idea es que Dios también a través de Cristo y de la cruz nos libera de los pecados presentes. Ya no tenemos que estar más, digamos, sumisos, sujetos, sometidos al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros porque ahora estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por la gracia de Dios, nuestros pecados pueden ser limpiados completamente, quitados completamente y echados a lo profundo de la mar. Y la Biblia dice que Dios no se acuerda más de ellos. Pero también libertad sobre las enfermedades. Mateo capítulo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y qué bueno es que a pesar de que no vemos a todo el mundo ser sanado, vemos mucha gente que sí recibe sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Amén. También libertad de la maldición. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Saben que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que sería bueno que lo anoten, que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al versículo 68, que está allí, nos habla acerca de todas las maldiciones que vienen a causa de la desobediencia. Pero es muy interesante que la lean para que entiendan que muchas cosas que nos pasan son maldiciones que vienen a causa de nosotros mismos, porque no somos obedientes al Señor. Y no se los digo yo, lo dice la Biblia, por eso anoten ese texto y después léanlo tranquilo. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió, o sea, nos liberó, nos libró, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Así que también las maldiciones fueron puestas sobre Jesucristo. Pero también nos da libertad sobre el juicio. Libertad de juicio. Un día el juicio va a venir sobre este mundo y el juicio va a venir también sobre los que estamos en el mundo. Y allí en Hebreos capítulo 9, versículo 26 y 27 dice, la palabra del Señor dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ya en el final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Después de esto el juicio. Libertad del juicio. ¿De qué juicio? Del juicio final, del juicio del gran trono blanco. Mi hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted no vive en pecado, si usted vive agradando a Dios, usted y yo no vamos a ir al juicio del trono blanco. Ese juicio va a ser para aquellos que estén en desobediencia, en rebeldía, que estén en pecado. Para ellos va a ser el juicio del trono blanco. Para nosotros no, nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo y allí recibiremos nuestras recompensas, nuestros regalos, nuestras coronas y bueno, todo lo que va a pasar allí en el tribunal de Cristo, donde los creyentes vamos a estar. Así que la cruz nos libra del juicio venidero, del juicio final que el mundo va a estar teniendo, cuando el mundo sea juzgado, ¿no es cierto? Nosotros no estaremos ahí para la gloria de Dios, porque la cruz de Cristo nos libra del juicio venidero. Y por último, la libertad de la muerte eterna. Amén. La muerte eterna también, Dios nos libra de la muerte eterna. Y por supuesto, San Juan 3:16, que ya lo conocemos todos, por ahí le vamos a encontrar un sentido más interesante ahora, pensando que ahí nos menciona Jesús que nos va a librar de la muerte eterna, porque dice, vamos despacito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Amén. Así que todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. O sea que Dios nos libra de la muerte eterna, porque algunos van a estar muertos eternamente. Y yo sé que ustedes me han escuchado muchas veces decir que la palabra muerte significa separación. Y en este caso, ¿no es cierto?, la vida eterna es estar cerca de Dios y del reino de Dios. Y la muerte eterna es estar lejos de Dios y lejos del reino de Dios. Van a estar separados, ¿eh? ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Bueno, el rico tenía vida eterna. Lázaro tenía vida eterna, pero el rico tenía muerte eterna. Estaba allí en el lugar de tormento, ¿se acuerdan? Bueno, y todo esto lo podemos recibir si creemos en el poder de la cruz de Cristo. También, para ir terminando, la cruz de Cristo nos habla del amor y la justicia que en la cruz se encontraron. El amor y la justicia se chocaron allí en la cruz del Calvario. La cruz es el lugar, podemos decir, donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Porque Dios nos ama, pero Dios es justo. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Dios te ama, pero Dios es justo. Y por eso nosotros tenemos que entender que no podemos hacer cualquier cosa. Porque decimos, bueno, total, Dios me ama y no pasa nada. Dios me ama y no pasa nada. No, Dios te ama, pero Dios también es justo y va a cumplir lo que Él dice en su palabra. Por eso su justo juicio demandaba, según el Antiguo Testamento, la pena de muerte por el pecado. Dios lo había establecido así. El alma que peca debe morir. Y eso estaba establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Así que el derramamiento de sangre, ¿no es cierto?, era lo único que podía hacerse para que pudiéramos nosotros recibir la salvación. Y el amor de Dios fue lo que trajo satisfacción, ¿no es cierto?, sus propias demandas. Y entonces vemos ahí a Jesús, el Hijo de Dios, muriendo la cruz en nuestro lugar. Lo hizo por amor, pero también porque era justo, era lo que había que hacer. No había manera de poder pasar por alto lo que Dios había establecido. Y nadie va a pasar por alto lo que Dios estableció. Hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso, cuando leíamos hoy, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después sigue diciendo, escuchen, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, nosotros, ¿no? Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Romanos capítulo 5, del 8 al 11, un poquito más. Y por último, ya ahora sí termino diciéndole que la cruz es el centro de la historia. La cruz, por eso es tan importante poder entender esta lección. La cruz es el centro de la historia. Ya lo dijimos al principio, pero quiero terminar con esto en esta noche. La cruz de Cristo es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre toda la tierra. Por eso, desde el momento que vemos la primer pareja allí, ¿no es cierto?, cuando aparece la primer pareja en Génesis capítulo 3, allí encontramos a Adán y Eva. Dios desde aquel entonces preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Génesis 3:15. Está la primer promesa de redención. Dios prometiéndonos que bueno, se iba a levantar la simiente de uno contra la simiente del otro, que uno le iba a herir, que el otro le iba... Bueno, y allí ya está hablando de la primer promesa de redención, Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que desde ese tiempo, podemos decir, las personas miraban, como dijimos hoy, al futuro con fe a las promesas de Dios. Con respecto, por ejemplo, a la obra que haría en la cruz para salvarlas, ellos esperaban, Por eso Hebreos capítulo 11 dice que muchos murieron esperando que esa palabra se cumpliera y no la pudieron ver, pero murieron con la fe de que eso iba a suceder. Entonces hoy nosotros, ¿qué hacemos? Miramos hacia atrás y por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos también el perdón de nuestros pecados y recibimos una vida nueva. Por eso es muy importante que podamos entender, ¿no es cierto?, que tenemos que por la fe aceptar ese sacrificio impresionante, increíble que Cristo hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios.